Gracias por acompañarnos hoy. ¿Puedes contarnos algo sobre tu experiencia previa a la muerte? Por supuesto. Tengo 52 años, estoy casado y tengo 2 hijos, y trabajo como contador en Chicago. Hace unos 6 meses, tuve una experiencia que cambió por completo mi vida y mi comprensión de Dios, el pecado y la otra vida. ¿Qué pasó hace 6 meses? Estaba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo una tarde lluviosa. Las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era mala. Recuerdo que tomé una curva y de repente vi luces delanteras que venían directamente hacia mí. Un coche se había cruzado en mi carril. Me desvié para esquivarlo, pero perdí el control. Mi coche se salió de la carretera y dio varias vueltas por un terraplén. Lo siguiente que supe fue que estaba teniendo lo que solo puedo describir como una experiencia extracorporal. Debió haber sido aterrador. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Fue una sensación muy extraña. Sentí que flotaba sobre mi coche destrozado. Podía ver mi cuerpo destrozado en el interior, pero no sentía dolor. Estaba completamente consciente, más consciente que nunca en mi vida. Todo era vívido y claro. Recuerdo que pensé, esto es todo. Estoy muerta. Pero no tenía miedo. Sentí una abrumadora sensación de paz. Al principio, solo había oscuridad y una sensación de flotar. Pero de repente, sentí que me tiraban hacia arriba a una velocidad increíble. Emergí en esta luz brillante que lo abarcaba todo. Era más que un simple brillo, se sentía viva, palpitando con amor y conocimiento. ¿Qué pasó después? Comencé a moverme hacia arriba, alejándome de la escena del accidente. Era como si me estuvieran atrayendo hacia una luz brillante. A medida que me acercaba, podía sentir el amor más intenso imaginable irradiando de esta luz. Era más que un simple sentimiento, era como si me estuvieran envolviendo en amor puro y aceptación. ¿Viste a alguien o algo en esta luz? Sí, me encontré con lo que solo puedo describir como un ser de pura luz y amor. Instintivamente supe que era Jesús. Él no habló con palabras, pero yo podía entender todo lo que me comunicaba telepáticamente. Me mostró un repaso de toda mi vida, cada acción, cada pensamiento, cada interacción que había tenido. Me sentí abrumada por lo mucho que había fallado, por las veces que había sido egoísta o había hecho daño a los demás. ¿Cómo te hizo sentir eso? Sentí un remordimiento y una vergüenza intensos. Pero Jesús no me estaba juzgando con dureza. Podía sentir su amor y perdón infinitos inundándome. Me mostró que todos mis pecados, incluso los peores, podían ser perdonados si me arrepentía de verdad y me volvía a Dios. Eso suena como una experiencia increíblemente poderosa. ¿Te mostró Jesús algo más? Sí, aquí es donde las cosas dieron un giro inesperado. Jesús comenzó a revelarme las realidades espirituales más profundas detrás de nuestra existencia terrenal. Me mostró que había un pecado, y solo uno, que Dios no perdonaría bajo ninguna circunstancia. ¿Puedes contarnos más sobre eso? ¿Qué hizo que este pecado fuera diferente? Me quedó claro que hay un pecado que Dios no perdona. No es lo que la mayoría de la gente podría pensar, no es el asesinato, el adulterio ni ninguno de los pecados capitales que se citan comúnmente. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús explicó que esto no era solo maldecir o hablar mal de Dios. Era algo mucho más serio y poco común. Es un término con el que muchos de nuestros oyentes podrían no estar familiarizados. ¿Puede explicar qué significa eso basándose en su experiencia? En los términos más simples, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado de la obra de Dios y atribuirla al mal. Pero es más que una duda momentánea o un pensamiento fugaz. Es una negación persistente y deliberada de la verdad incluso cuando está justo frente a usted. ¿Puede explicarnos qué implica exactamente este pecado?
Jesús me mostró que la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando alguien es testigo de un acto innegable del poder y la bondad de Dios a través del Espíritu Santo, pero deliberada y maliciosamente lo atribuye a fuerzas malignas o demoníacas. No se trata simplemente de duda o incredulidad, sino de un rechazo y una perversión deliberados de lo que uno sabe en su corazón que es la verdad divina. Es un concepto complejo. ¿Puede darnos un ejemplo específico de cómo podría ser esto? Me mostraron situaciones en las que las personas presenciaron milagros innegables o experimentaron la presencia de Dios en sus vidas, pero decidieron atribuir estas experiencias a fuerzas demoníacas o negarlas por completo. No se trata solo de escepticismo o cuestionamiento, sino de un endurecimiento del corazón contra la esencia misma de la bondad de Dios. ¿Por qué se considera imperdonable este pecado en particular, especialmente cuando Dios parece ofrecer perdón para todo lo demás? Esa pregunta va directo al corazón del asunto, ¿no es así? Lo que he llegado a entender es que no se trata de que Dios no esté dispuesto a perdonar este pecado, más bien, es que la naturaleza misma de este pecado hace que el perdón sea imposible. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, esencialmente se está cerrando a la fuente misma de la gracia y el perdón. Al hacerlo, rechaza el medio por el cual podría ser restaurado. ¿Explicó Jesús alguna vez por qué este pecado en particular es imperdonable? Sí, lo hizo. Él me ayudó a ver que el Espíritu Santo no es solo una presencia pasiva, sino la fuerza activa de Dios en el mundo, que se mueve y obra para convencernos de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos conduce a la salvación. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está rechazando el mecanismo mismo a través del cual se ofrece la salvación. Está cerrando la puerta a la gracia y al perdón de Dios, haciendo imposible que experimente la redención que siempre está disponible. Es un concepto que da que pensar, sin duda. ¿Cómo te afectaron personalmente estas revelaciones? Me dejaron conmocionado hasta lo más profundo. Me di cuenta de lo cerca que había estado, en ciertos momentos de mi vida, de cometer este pecado imperdonable. Como escéptico, a menudo había descartado las experiencias espirituales o había intentado explicarlas como meros fenómenos psicológicos. Ahora veía lo peligrosa que podía ser esa mentalidad si se llevaba al extremo, y comprendí que podía llevar a una persona a un punto en el que se aislaba de la única fuente de gracia que podía salvarla. ¿Jesús ofreció algún ejemplo de cómo podría ser este tipo de pecado? Sí, me mostró visiones vívidas de líderes religiosos de la historia, individuos que habían presenciado milagros increíbles, como curaciones y exorcismos realizados por el poder de Dios. Sin embargo, debido a los celos y el odio, decidieron negar la verdad y, en cambio, afirmaron que estos actos milagrosos eran obra de Satanás. Sus corazones se habían endurecido tanto que ya no reconocían la bondad de Dios, optaron por llamar malvado a lo que era claramente santo y divino. Era una imagen aterradora y aleccionadora. Es un pensamiento escalofriante. ¿Mencionó Jesús lo común que es este pecado? Dejó muy claro que es increíblemente raro. La mayoría de las personas, incluso si dudan o luchan con su fe, nunca se acercan a cometerlo. Requiere un nivel de conciencia espiritual, junto con un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en su vida, algo que la mayoría de las personas, afortunadamente, nunca alcanzarán. ¿Aprendió algo sobre cómo se puede evitar cometer este pecado? Sí. Y esta parte es crucial, la clave es permanecer siempre abierto a la obra de Dios en tu vida. Incluso cuando no entiendas algo, o cuando desafíe tus creencias, no te apresures a descartarlo o atribuirlo al mal. En cambio, abórdalo con un corazón abierto, buscando comprensión. Haz preguntas, pero siempre con un espíritu de humildad y apertura, dispuesto a aprender en lugar de rechazar. ¿Aprendiste algo más sobre el pecado y el perdón durante tu experiencia? Absolutamente. Jesús me mostró algo profundo: todos los demás pecados, sin importar cuán horribles o graves sean, pueden ser perdonados si la persona se arrepiente verdaderamente. Incluso me mostró ejemplos de personas que habían cometido actos indecibles, pero que luego encontraron redención y perdón a través del arrepentimiento genuino. Fue un poderoso recordatorio de que,
con Dios, ningún pecado está fuera del alcance de su perdón siempre que el corazón esté dispuesto a volverse a él con sinceridad. Eso es increíblemente poderoso, y estoy segura de que a nuestros oyentes les encantaría saber más al respecto. Profundizaremos en esos detalles en un momento, pero antes de hacerlo, ¿se encontró con alguien más durante su experiencia cercana a la muerte? Sí, después de mi tiempo con Jesús, lo que parecía ser un ángel me guió suavemente a un lugar que solo podría describirse como un jardín celestial. La belleza de ese lugar estaba más allá de las palabras, exuberante, vibrante y lleno de vida. Fue allí donde me encontré con mi abuela, que había fallecido cuando yo era todavía una adolescente. Para mi asombro, ella era joven de nuevo, radiante, llena de vitalidad y rebosante de alegría. Nos abrazamos, y el amor y la paz que me invadieron en ese momento fueron indescriptibles. Ella me miró con tanto orgullo en sus ojos y me dijo lo orgullosa que estaba del hombre en el que me había convertido. Pero luego, me recordó con delicadeza que todavía no era mi momento, que todavía tenía un trabajo importante que hacer en la tierra. Ese debe haber sido un momento increíblemente emotivo para usted. ¿Querías quedarte en ese lugar tranquilo? Una parte de mí realmente lo quería. La sensación de paz, amor y serenidad que me envolvió en ese jardín era diferente a todo lo que había sentido antes. Era como si todo el peso y las luchas de la vida se hubieran derretido. Pero incluso en medio de esa paz perfecta, había una atracción dentro de mí, una profunda sensación de que aún no había terminado. Sentí una fuerte atracción hacia mi familia, hacia la vida que había dejado atrás. Todavía había mucho que aprender, tantas lecciones que descubrir. ¿Cómo regresaste a tu cuerpo físico después de esa experiencia? La transición fue increíblemente rápida, casi demasiado rápida para comprenderla. En un momento, estaba en ese jardín celestial, sintiéndome abrazada por el amor y la paz. Al siguiente, estaba sin aliento mientras los médicos trabajaban frenéticamente para que mi corazón volviera a latir. El cambio fue estremecedor. Sentí como si me estuvieran arrancando de un lugar de perfección y me estuvieran arrojando de nuevo a la dura realidad de mi existencia física. Recuerdo vívidamente la dolorosa sensación de volver a entrar en mi cuerpo. Fue una experiencia desorientadora e incómoda. El mundo a mi alrededor estaba oscuro y lo único que podía oír eran voces distantes y el incesante pitido de las máquinas. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en una cama de hospital, rodeada de médicos preocupados y de mi familia, que parecían aliviados y asustados al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste inconsciente? Estuve en coma durante 3 semanas. Los médicos le habían dicho a mi familia que había pocas esperanzas. Dijeron que incluso si me despertaba, probablemente sufriría un daño cerebral grave, si es que despertaba. Pero aquí estoy hoy, completamente recuperada, con una historia que ha alterado para siempre el curso de mi vida. ¿Cómo te cambió esta experiencia? En todos los sentidos imaginables. Mis prioridades cambiaron por completo. Antes de la experiencia, había estado muy centrada en mi carrera, en ganar dinero y en alcanzar el éxito material. Pensaba que esas cosas eran los aspectos más importantes de la vida. Pero ahora me doy cuenta de lo fugaces e insignificantes que son en última instancia en comparación con la importancia de amar a los demás y acercarme a Dios. Desde entonces, me he involucrado mucho más en mi iglesia y en el servicio a mi comunidad. Intento ser más paciente, amable y comprensiva en mis interacciones diarias. He redescubierto mi fe, pero esta vez es diferente. Es más profunda y significativa de lo que jamás podría haber imaginado. Soy mucho más consciente de mis acciones y mis palabras, sabiendo cuán profundamente pueden afectar a los demás. Y me he propuesto compartir lo que he aprendido sobre el pecado imperdonable, con la esperanza de ayudar a otros a evitar caer en esa trampa espiritual. ¿Ha luchado con la duda sobre lo que experimentó? Sí, ha habido momentos de duda. Hay momentos en los que parece casi demasiado increíble para ser verdad. Pero luego recuerdo la abrumadora realidad de los sentimientos y experiencias que tuve.
Lo que encontré en ese lugar fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en este mundo físico. Y la transformación en mi vida desde entonces, la paz, el sentido de propósito, el amor más profundo que siento, me convence de que no fue una especie de alucinación o sueño. Fue real. ¿Tu experiencia arrojó alguna luz sobre por qué Dios permite el sufrimiento? Este fue uno de los aspectos más profundos de mi experiencia. Jesús me mostró que, si bien el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, puede tener un propósito en nuestro camino espiritual. El sufrimiento puede profundizar nuestra compasión, construir nuestro carácter y acercarnos a Dios y a los demás. Llegué a comprender que Dios no causa el sufrimiento, pero sí lo usa para lograr un bien mayor. Sé que esta perspectiva es difícil de entender para muchos, pero es una que ahora llevo profundamente en mi corazón. El sufrimiento, en manos de Dios, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. ¿Cómo explicas el sufrimiento a quienes lo padecen? Siempre abordo este tema con gran cuidado y sensibilidad. Nunca querría minimizar el dolor de nadie ni sugerir que su sufrimiento es de alguna manera bueno o merecido. En cambio, trato de ofrecer esperanza al compartir cómo Dios puede traer belleza y transformación, incluso de las situaciones más oscuras y dolorosas. Es importante reconocer la profundidad de su dolor sin intentar apresurarse a buscar soluciones o explicaciones. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer en tiempos de sufrimiento es simplemente estar presentes con las personas, ofrecerles amor, apoyo y consuelo sin sentir la necesidad de justificar su dolor. Creo que Dios sufre junto a nosotros y que nuestro dolor nunca carece de sentido a sus ojos. Su amor y su presencia están con nosotros incluso en los momentos más difíciles, y esa es una verdad que puede brindar consuelo en medio de la tormenta. ¿Tuviste alguna sensación de tiempo durante tu experiencia? El tiempo en ese ámbito fue diferente a todo lo que experimentamos aquí en la Tierra. La revisión de la vida, que se sintió tan expansiva y exhaustiva, pareció extenderse durante lo que parecieron horas, pero al mismo tiempo, también se sintió como si hubiera sucedido en un instante. Mi conversación con Jesús, que estuvo llena de enseñanzas y revelaciones profundas, pareció abarcar grandes cantidades de información en lo que debieron haber sido solo unos pocos minutos de tiempo terrenal. Era como si el tiempo en sí fuera fluido y las limitaciones típicas por las que estamos atados aquí en el mundo físico no se aplicaran. Fue un recordatorio de que en el reino espiritual, el tiempo no es el mismo que entendemos en la tierra, opera en un nivel completamente diferente. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen sentir amor incondicional. ¿Fue esto parte de tu experiencia? Absolutamente. El amor que sentí durante ese tiempo era diferente a todo lo que había conocido antes. El amor que Jesús me mostró, y más tarde el amor de mi abuela, fue abrumador en su profundidad y pureza. No era un amor que solo me aceptaba a pesar de mis defectos, me aceptaba completamente, por quien era. Me sentí conocida de una manera que trascendía el entendimiento humano. No se basaba en lo que había hecho o dejado de hacer, sino simplemente porque existía. Este amor era completo, incondicional y abarcador. Me llamó a ser la mejor versión de mí misma, pero no por juicio o crítica, sino por el profundo deseo de verme alcanzar mi verdadero potencial. ¿Cómo ha afectado esto a tu comprensión del amor de Dios? Esta experiencia ha hecho que el amor de Dios sea mucho más real y personal para mí. Antes, entendía el amor de Dios de una manera abstracta y teológica, algo en lo que creía, pero que no siempre sentía profundamente. Ahora, después de experimentar ese amor de primera mano, sé en lo más profundo de mi ser que soy amada más allá de toda medida por el Creador del universo. Ya no es solo un concepto. Es una realidad viva y palpitante que llevo conmigo todos los días. Saber que soy amada tan profundamente es a la vez humilde y empoderador. Cambia la forma en que me veo a mí misma, a los demás y al mundo que me rodea. ¿Ha encontrado alguna crítica o escepticismo sobre sus afirmaciones? Sí, absolutamente. Es natural que algunas personas, especialmente aquellas que abordan la vida con una mentalidad científica o escéptica,
intenten racionalizar mi experiencia como una especie de alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Incluso he tenido algunos que me acusan de inventarlo todo para llamar la atención. Entiendo su escepticismo, yo también estuve en su lugar una vez. Antes de que esto me sucediera, tal vez yo misma hubiera cuestionado la validez de tales experiencias. Pero ahora simplemente comparto mi historia con la mayor honestidad posible y dejo que los demás saquen sus propias conclusiones. No intento convencer a nadie de nada. Simplemente sé lo que viví y creo que es real. ¿Cómo responde a quienes dicen que las experiencias cercanas a la muerte son simplemente la forma que tiene el cerebro de enfrentarse a la muerte? Respeto su opinión, pero en mi caso no creo que ninguna explicación puramente física pueda explicar la profundidad y la claridad de lo que viví. Las experiencias que tuve, la claridad de pensamiento, la revisión de mi vida, los encuentros con seres espirituales, fueron demasiado coherentes, intencionales y significativas para ser simplemente el disparo aleatorio de neuronas. Y más allá de eso, la transformación duradera que ha tenido en mi vida habla de algo mucho más profundo de lo que podría esperar de una alucinación o de una actividad cerebral. La paz, la claridad y el sentido de propósito que obtuve se han quedado conmigo de una manera que ninguna explicación científica puede descartar. Mencionaste una revisión de mi vida. ¿Puedes contarnos más sobre eso? La revisión de mi vida fue una de las partes más profundas de mi experiencia. Fue como ver una película de toda mi vida, pero lo que la hizo tan única fue que no la estaba observando solo desde una única perspectiva. Lo estaba experimentando desde múltiples ángulos, simultáneamente, tanto desde mi propia perspectiva como desde la de los demás. Podía sentir el impacto total de mis acciones, tanto las buenas como las malas. Sentí el dolor que había causado a los demás con palabras irreflexivas o comportamiento egoísta, pero también sentí la alegría y el amor que había traído al mundo a través de actos de bondad y compasión. Fue una experiencia increíblemente humilde y reveladora, que me mostró lo interconectados que estamos todos y cómo incluso las acciones pequeñas pueden tener efectos dominó que tal vez ni siquiera nos demos cuenta. ¿Aprendiste algo sorprendente sobre ti durante esta revisión? Sí, me sorprendió lo mucho que importan las pequeñas cosas. Un pequeño acto de bondad, algo que podría haber olvidado hace mucho tiempo, tuvo un enorme impacto positivo en la vida de alguien. Por otro lado, me sorprendió lo profundamente que un comentario descuidado o un comentario casual que había hecho había lastimado a alguien de maneras que no había entendido del todo en ese momento. Me hizo darme cuenta de que cada interacción que tenemos, sin importar cuán insignificante parezca, tiene el potencial de cambiar la vida de alguien, ya sea para bien o para mal. La revisión de mi vida me enseñó la importancia de ser consciente de mis acciones y palabras, porque tienen un peso que va mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. Profundicemos en el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado en particular suele considerarse el más grave porque es imperdonable. Pero cuando busqué la comprensión de Jesús, Él me reveló algo profundo, no es tanto que Dios no esté dispuesto a perdonar, sino que la persona que comete este pecado se ha cerrado voluntariamente a la posibilidad del perdón. El Espíritu Santo es el agente a través del cual Dios nos convence, llevándonos al arrepentimiento y la transformación. Cuando alguien rechaza continua y conscientemente la obra del Espíritu Santo en su vida, endurece su corazón hasta el punto de negarse a aceptar la verdad de Dios. Esto es lo que lo hace tan grave. Se niegan a reconocer lo que es bueno, incluso llaman malo a lo que es claramente justo, y viceversa. Al hacerlo, cortan efectivamente su conexión con la única fuente de arrepentimiento y perdón. Anteriormente mencionaste que la blasfemia contra el Espíritu Santo es más que un momento de duda. ¿Podrías ampliar eso? Absolutamente. Lo que llegué a entender es que este pecado no sucede de manera impulsiva o accidental. Es un rechazo deliberado y continuo de la verdad de Dios. Es un proceso lento y gradual en el que el corazón se vuelve cada vez más resistente a las verdades espirituales. Al principio, alguien puede descartar o ignorar verdades pequeñas y menores, pero con el tiempo, este rechazo se agrava y conduce a una negación total de la presencia y la acción de Dios en el mundo.
No es un suceso aislado, es un patrón de rechazo que endurece el corazón progresivamente. Entonces, ¿no es algo que alguien haría sin saberlo? Exactamente. Este no es un pecado que uno podría cometer sin saberlo o sin deliberación. Rechazar a Dios y su obra es una decisión voluntaria y consciente. Este pecado no nace de un momento de debilidad o duda, sino de una resistencia persistente y continua a la verdad de Dios. La mayoría de las personas, incluso las que luchan con la duda o pasan por fases de rebelión, nunca llegan ni de lejos a este punto de rechazo total. Y esa es una distinción esencial que hay que hacer. El mero hecho de que alguien esté preocupado por haber cometido este pecado sugiere que no lo ha hecho, porque a las personas que cometen este pecado ya no les importa en absoluto su relación con Dios. Esa apatía es una clara señal de que no han cruzado esa línea. ¿Podrías ilustrar cómo puede manifestarse este rechazo en la vida de alguien? Me mostraron varios ejemplos, y uno se destacó. Imagina a alguien que presencia repetidamente actos de bondad, amor y bondad innegable, actos que reflejan claramente la presencia de Dios en el mundo. Sin embargo, cada vez que se encuentra con tales actos, decide justificarlos, atribuyéndolos a la coincidencia o a motivos humanos egoístas. Con el tiempo, su corazón se endurece tanto que comienza a ver todos los actos de bondad con sospecha, viéndolos no como actos divinos de amor, sino como manipulaciones o debilidades. Finalmente, esta persona llega a un punto en el que ya no puede reconocer la bondad de Dios, porque se ha endurecido intencionalmente a ella. Ese es un pensamiento profundamente inquietante. ¿Existe realmente un punto de no retorno para alguien que va por este camino? Sí, y esa es la aterradora realidad de este pecado. Llega un momento en el que el corazón de una persona se endurece tanto que ya no reconoce la gracia de Dios ni siente la atracción del Espíritu Santo. No es que Dios deje de ofrecer perdón, sino que el individuo se vuelve incapaz de recibirlo porque lo ha rechazado tan completamente. Su corazón se vuelve impermeable al mismo amor y gracia que podría salvarlo. ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de libre albedrío? Esa es una pregunta poderosa. Y esto es lo que llegué a entender, este pecado es la máxima expresión del libre albedrío. Dios, en su respeto por la libertad humana, nos permite tomar decisiones, incluso hasta el punto de rechazarlo por completo. Si alguien elige cerrarse a Dios, Él no lo obliga a dar marcha atrás. La tragedia radica en el hecho de que al elegir rechazar a Dios, también rechazamos la fuente de todo amor, bondad y esperanza. En esencia, elegimos separarnos de todo lo que puede traernos paz y salvación. Antes, usted mencionó que había estado cerca de cometer este pecado en su pasado. ¿Podría compartir más sobre eso? Sí, yo era un profesor de ciencias, profundamente escéptico y despectivo de los asuntos espirituales. A menudo atribuía las experiencias espirituales a fenómenos psicológicos en lugar de verlos como lo que eran. Recuerdo que una vez un colega compartió conmigo una experiencia espiritual profundamente conmovedora y yo le quité importancia, incluso sugerí que tal vez necesitara ver a un psiquiatra. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo peligrosamente cerca que estuve de cruzar esa línea, burlándome de algo que era profundamente real. No reconocí la obra del Espíritu Santo en mi vida y en los demás, y al hacerlo, casi permití que mi corazón se endureciera. ¿Cómo te ha afectado esta constatación de cara al futuro? Esta experiencia me ha hecho mucho más cauteloso y humilde en mi forma de abordar los asuntos espirituales. Ahora soy mucho más consciente de cómo hablo de las obras de Dios y del Espíritu Santo. Incluso en broma, tengo cuidado de no descartar ni burlarme de lo que es bueno, ni siquiera indirectamente. Ha profundizado mi apreciación por la obra del Espíritu Santo en el mundo y en la vida de las personas. He llegado a reconocer la sacralidad de las experiencias espirituales y la inmensa importancia de permanecer abierto al poder transformador de Dios. También me ha hecho más sensible a la realidad de lo fácil que es endurecer nuestros corazones si no estamos atentos a la hora de nutrir nuestra relación con Dios. ¿Cómo crees que esta comprensión debería afectar la forma en que abordamos nuestra vida espiritual?
Creo que debería hacernos más diligentes en cuanto a mantenernos sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de no ignorar ni resistirnos a esos empujoncitos hacia la rectitud y el arrepentimiento. Al mismo tiempo, no creo que debamos vivir con el temor de cometer accidentalmente un pecado imperdonable. Si buscamos sinceramente a Dios y tratamos de seguirlo, nos estamos moviendo en la dirección opuesta de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Tu experiencia te dio alguna idea sobre otras tradiciones o creencias religiosas? Jesús me mostró que el amor y la verdad de Dios son más grandes que cualquier tradición religiosa. Si bien vi confirmada la verdad del cristianismo, también vi que Dios obra de muchas maneras para atraer a las personas hacia sí mismo. Él juzga a las personas en función de la luz que han recibido y de cómo han respondido a ella, no en función de si se han adherido a un conjunto particular de doctrinas. Esa es una perspectiva interesante. ¿Cómo ha afectado esto a su visión de otras religiones? Me he vuelto mucho más abierto a aprender de otras tradiciones espirituales, sin dejar de mantenerme arraigado en mi fe cristiana. Veo los hilos comunes de amor, compasión y búsqueda de lo divino que atraviesan muchas religiones. Al mismo tiempo, mi experiencia confirmó para mí el papel único de Jesús como el camino hacia el Padre. Volvamos a su experiencia cercana a la muerte real. ¿Puede describir los seres con los que se encontró con más detalle? Es un desafío porque no eran físicos en la forma en que lo entendemos. Jesús apareció como un ser de pura luz y amor, pero de alguna manera pude percibir también sus rasgos humanos. El ángel que me guió era similar, radiante y hermoso más allá de las palabras, pero con una personalidad distinta. Mi abuela parecía una versión perfeccionada de cómo la recordaba, pero bañada de luz y alegría. ¿Obtuvo alguna idea sobre la naturaleza del cielo o la otra vida? Lo que experimenté parecía más un lugar de espera temporal que el cielo final descrito en las Escrituras. Jesús me mostró algunos atisbos de lo que les espera a los creyentes después de la resurrección, una tierra renovada donde tendremos cuerpos físicos y continuaremos creciendo, aprendiendo y creando. El jardín donde conocí a mi abuela era hermoso más allá de las palabras, pero sentí que era solo una muestra de lo que estaba por venir. ¿Viste o aprendiste algo sobre el infierno o el castigo por el pecado? Jesús no me mostró el infierno directamente, pero sí me transmitió su realidad. Lo entendí no tanto como un lugar de tortura física sino como un estado de completa separación de la presencia y el amor de Dios. La angustia de esa separación es lo que lo hace infernal. Pero también vi que esta separación es, en última instancia, una elección. Dios no envía a las personas al infierno, ellas lo eligen al rechazar persistentemente su amor y su verdad. ¿Aprendiste algo sobre la oración o la comunicación con Dios durante tu experiencia? Sí, vi que la oración es mucho más que simplemente recitar palabras o hacer peticiones. Se trata de alinear nuestros corazones y mentes con la voluntad de Dios. Experimenté una forma de comunicación con Jesús que estaba más allá de las palabras, un intercambio directo de pensamientos y sentimientos. Si bien no podemos reproducir eso completamente en nuestro estado terrenal, ahora me esfuerzo por lograr ese tipo de comunión abierta y honesta con Dios en mi vida de oración. ¿Cómo ha afectado esto a tus hábitos de oración? Ahora paso más tiempo en meditación silenciosa, simplemente estando quieto en la presencia de Dios. Cuando uso palabras, son más del corazón, menos formales y más conversacionales. También escucho más, tratando de estar atento a las sutiles indicaciones del Espíritu Santo. ¿Obtuviste alguna idea sobre la naturaleza de Dios durante tu experiencia? Vi a Dios como trascendente e íntimamente personal. El amor que experimenté fue inmenso, más allá de lo imaginable, pero también intensamente específico para mí como individuo. Sentí que Dios está mucho más allá de nuestras categorías y conceptos humanos, pero elige relacionarse con nosotros de maneras que podemos entender. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, apareció como distinta pero completamente unificada de una manera que es difícil de expresar con palabras. Eso es fascinante. ¿Aprendiste algo sobre cómo Dios ve las religiones y denominaciones humanas?
Sentí que Dios mira el corazón más que las etiquetas o afiliaciones externas. Lo que más importa es la dirección en la que nos movemos, hacia el amor y la verdad o alejándonos de ellos. Vi que hay verdad en muchas tradiciones espirituales, pero también que Jesús proporciona una conexión única y directa con el Padre. ¿Ha cambiado tu experiencia la forma en que ves la muerte y el morir? Ya no le tengo miedo a la muerte. He experimentado lo que hay más allá, y aunque no tengo prisa por dejar esta vida, sé que nos espera algo maravilloso. Al mismo tiempo, tengo un mayor aprecio por el don de la vida y las oportunidades que tenemos aquí para crecer, amar y marcar una diferencia. Cada día se siente más precioso ahora. ¿Obtuviste alguna idea sobre el propósito de la vida humana? Sí, vi que nuestro propósito principal es crecer en el amor, amor a Dios y amor a los demás. Todo lo demás fluye de ahí. Nuestras experiencias aquí, tanto buenas como malas, son oportunidades para el crecimiento del alma. Estamos destinados a desarrollar la capacidad de dar y recibir amor de maneras cada vez más profundas. Este crecimiento continúa incluso más allá de esta vida. Eso es profundo. ¿Cómo ha cambiado tu vida diaria? Trato de ver cada interacción, cada desafío, como una oportunidad para crecer en el amor. Ya sea que se trate de ser paciente con un compañero de trabajo difícil o de sacrificar mi tiempo para ayudar a un vecino, me pregunto, ¿cómo puedo responder con amor en esta situación? No siempre es fácil, pero he descubierto que abordar la vida de esta manera brinda un profundo sentido de propósito y satisfacción. ¿Recibió algún mensaje específico o tareas que completar cuando regresó? No en el sentido de una misión específica, pero sí sentí un fuerte llamado a compartir mi experiencia y los conocimientos que obtuve. Jesús me inculcó la importancia de ayudar a otros a comprender el amor de Dios y la realidad del reino espiritual. También enfatizó la urgencia de vivir nuestra fe de maneras prácticas y amorosas. ¿Su experiencia le brindó alguna idea sobre la naturaleza de la conciencia humana o el alma? Sí, llegué a comprender que nuestra conciencia, nuestro ser esencial, no se limita a nuestro cerebro físico. Durante mi experiencia, estuve más despierto y consciente de lo que jamás estuve en mi cuerpo físico. Vi que somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana, no al revés. Nuestros cerebros físicos son más bien receptores de la conciencia que su fuente. ¿Obtuvo alguna comprensión del concepto de juicio después de la muerte? Lo que experimenté no fue tanto un juicio por parte de un ser externo, sino un autojuicio a la luz del amor y la verdad perfectos. Al ver mi vida revisada en presencia de Jesús, comprendí las consecuencias de mis acciones con perfecta claridad. No hubo necesidad de que nadie me señalara en que había fallado, yo mismo podía verlo claramente. Pero incluso al ver mis fracasos, me sentí amado y se me ofreció la oportunidad de crecer y redimirme. ¿Cómo concilia esto con las enseñanzas bíblicas? Creo que las ideas que Dios me reveló están profundamente alineadas con las Escrituras, más de lo que podríamos reconocer inicialmente. La Biblia a menudo habla del juicio de Dios de maneras que reflejan un proceso de iluminación y purificación. Por ejemplo, describe su juicio como una luz que expone lo que está oculto y su fuego refinador que purifica el metal. Mi propia experiencia fue muy parecida a esto, la verdad y el amor de Dios actuaron como una luz que iluminaba cada rincón oculto de mi alma, quemaba las impurezas y dejaba atrás lo que era genuino y verdadero. Este proceso de refinamiento es parte de la intención amorosa de Dios de llevarnos a un lugar de pureza y plenitud. Volvamos al concepto del pecado imperdonable. ¿Qué tan común es este pecado? La comprensión que Dios me dio es que este pecado es en realidad bastante raro. No es algo que sucede fácilmente o con frecuencia. La mayoría de las personas, incluso aquellas que tal vez no crean en Dios en absoluto, no han llegado al punto de endurecer completamente sus corazones hasta el punto de no poder recibir el perdón. Este pecado requiere un rechazo persistente y deliberado de la verdad de Dios, y para la mayoría, ese no es un lugar al que llegan. Esta revelación fue algo tranquilizadora, ya que destacó que la misericordia de Dios todavía está muy disponible para quienes lo buscan. Ahora bien,
Usted mencionó antes que incluso los pecados más graves pueden ser perdonados. ¿Podría explicarlo con más detalle? Sí, este fue uno de los aspectos más hermosos de lo que Dios me reveló. Su perdón es mucho mayor de lo que realmente podemos comprender. Incluso los pecados que podríamos considerar los más graves o imperdonables, como el asesinato, el adulterio, la traición, pueden ser completamente perdonados, siempre y cuando nos acerquemos a Dios con un corazón de arrepentimiento genuino. Esto no se debe a que estos pecados sean pequeños o insignificantes, sino a que la gracia y la misericordia de Dios trascienden todo lo que podríamos considerar imperdonable. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo pueden ser perdonados pecados tan graves? La clave para esto es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús murió, tomó sobre sí el castigo por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Esto significa que, sin importar cuán grave sea el pecado, ya ha sido pagado por la muerte de Jesús. Así que, cuando nos presentamos ante Dios con verdadero arrepentimiento, no le estamos pidiendo que pase por alto nuestro pecado, sino que reconozcamos que el precio por nuestro pecado ya ha sido pagado. La obra del perdón no consiste en ignorar la gravedad del pecado, sino en reconocer que el castigo por él ha sido completamente satisfecho a través de Jesús. Este es un poderoso mensaje de esperanza que ofrece la posibilidad de redención, sin importar la profundidad de nuestras faltas. ¿Dios te mostró algo sobre cómo debemos responder a este perdón? Sí, me mostró que comprender la increíble profundidad del perdón de Dios debería cambiar radicalmente la forma en que vivimos. Debería inspirarnos a vivir con un corazón lleno de gratitud, no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. Esta comprensión debería alimentar nuestro deseo de extender la misma gracia, misericordia y perdón a quienes nos rodean. No es una licencia para vivir descuidadamente o para seguir pecando libremente, sino más bien, es un llamado a vivir de una manera que honre el inmenso don de la gracia que hemos recibido. Cuanto más entendemos el peso del perdón de Dios, más nos vemos obligados a reflejar ese perdón en nuestras acciones y relaciones. ¿Cómo ha afectado este conocimiento a sus interacciones con los demás? Esta comprensión me ha hecho mucho más cauteloso a la hora de juzgar las experiencias espirituales de los demás. Me he dado cuenta de que nunca podemos saber realmente el alcance total de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. Trato de animar a los demás a permanecer abiertos a la guía del Espíritu Santo y a tener cuidado de no descartar las experiencias espirituales como irrelevantes o demoníacas. Dios obra de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión, y es importante abordar a los demás con gracia y discernimiento, en lugar de etiquetar apresuradamente sus experiencias como inválidas. Esto ha profundizado mi empatía y mi deseo de apoyar a los demás en sus viajes espirituales, independientemente de lo poco convencionales o desconocidas que puedan parecer sus experiencias. ¿Ha conocido a alguien que crea que podría estar en peligro de cometer este pecado? Sí. He conocido a algunas personas que parecen estar en un camino en el que rechazan deliberada y constantemente la clara evidencia de la obra de Dios en sus vidas. Es verdaderamente desgarrador presenciarlo. En esas situaciones, trato de alentarlos con delicadeza a que reconsideren su postura y permanezcan abiertos a la posibilidad de que puedan estar equivocados. Pero, en última instancia, es su elección. Es importante respetar su libre albedrío mientras les ofrecemos amor y verdad, con la esperanza de que se abran a la luz de la guía de Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Viste a alguien que haya cometido este pecado? No, no vi a personas específicas que lo hayan cometido. Sin embargo, Jesús me mostró cómo podría ser el estado espiritual de alguien que llega a este punto. Era como ver un alma que se había retorcido hacia adentro, rechazando la luz del amor de Dios hasta tal punto que ya no podía percibirlo ni recibirlo. Era una imagen aterradora, que transmitía el aislamiento absoluto que surge al alejarse voluntariamente de la verdad. Pero Jesús también dejó en claro que este estado es extremadamente raro y es el resultado del rechazo repetido e intencional tanto de la verdad como del amor a lo largo del tiempo. Hablando de pecado y perdón, ¿puede explicar cómo vio que otros pecados fueron perdonados durante su revisión de vida? Lo que presencié fue increíblemente hermoso y humillante.
Cada pecado, sin importar cuán grave fuera, fue recibido con una efusión del amor y la comprensión de Dios. Vi cómo muchos errores surgen de lugares de dolor, confusión o ignorancia. El perdón de Dios no fue solo un perdón legal, fue una sanación, una restauración del corazón. El contraste con el pecado imperdonable lo hizo aún más sorprendente. Si bien el perdón fluye libremente para quienes lo buscan, el pecado imperdonable representa el rechazo de este proceso de sanación por completo. Esa es una imagen poderosa. ¿Vio cómo funciona este perdón en términos prácticos? Sí, se me mostró cómo el arrepentimiento genuino abre el corazón para recibir el perdón de Dios. No se trata de revolcarnos en la culpa o castigarnos por nuestros errores. El arrepentimiento implica reconocer nuestras malas acciones, comprender el daño que causan y tener un deseo sincero de cambiar. Cuando nos acercamos a Dios con este corazón, su perdón fluye libremente, sanándonos profundamente y a menudo repercutiendo en la sanación de otras personas a quienes hemos afectado. No es solo un acto abstracto, tiene efectos profundos y tangibles en nuestras vidas y relaciones. Eso es hermoso. Pero nos lleva de nuevo al pecado imperdonable. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es diferente? Lo que llegué a entender es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es esencialmente el rechazo total del proceso de arrepentimiento y perdón. Es una negativa consciente y persistente a aceptar el amor y la sanación de Dios hasta el punto en que te vuelves incapaz de recibirlos. Es como estar bajo un aguacero pero negarte a reconocer que te estás mojando, tanto que ya no sientes la lluvia. Rechazas la verdad misma que podría salvarte, al hacerlo, te cierras a la gracia de Dios. ¿Cómo crees que esta comprensión puede ayudar a las personas en su vida diaria? Creo que esta comprensión puede ofrecer varios beneficios clave. En primer lugar, puede aliviar la ansiedad que sienten muchas personas sobre si han cometido el pecado imperdonable. Si te preocupa, esa preocupación en sí misma es una señal de que no lo has cometido, porque las personas que llegan a ese punto ya no se preocupan por su relación con Dios. En segundo lugar, nos anima a permanecer abiertos y humildes, dispuestos a reconocer la bondad y la verdad incluso cuando desafíen nuestras nociones preconcebidas. Por último, sirve como un poderoso recordatorio del inmenso amor y perdón que Dios nos extiende cuando estamos abiertos a Él. Necesitamos permanecer receptivos a ese amor, buscando siempre permanecer conectados con Él. ¿Tu experiencia te dio alguna idea sobre la naturaleza del libre albedrío humano y la soberanía de Dios? Sí, llegué a entender que el libre albedrío y la soberanía de Dios trabajan juntos de maneras que son difíciles de entender desde nuestra perspectiva humana. Dios respeta profundamente nuestro libre albedrío. Él no nos obliga a amarlo ni a obedecerlo. Al mismo tiempo, está trabajando continuamente para acercarnos más a Él y para sacar algo bueno incluso de nuestras peores decisiones. Es una hermosa danza entre la libertad humana y la guía divina, donde Dios trabaja pacientemente en nuestras vidas mientras respeta nuestras decisiones. Es un tema complejo. ¿Cómo se lo explicas a los demás? A menudo uso la analogía de un padre y un hijo. Un buen padre guía y enseña a su hijo, pero no controla cada decisión que toma el niño. Le permite al niño tomar decisiones, incluso cometer errores, mientras que siempre está ahí para ayudar a redirigirlo cuando sea necesario. Dios hace lo mismo con nosotros, pero en una escala mucho más grandiosa y profunda. Nos invita a elegir el amor, la verdad y la rectitud, pero no nos obligará a actuar. La elección siempre es nuestra y, sin embargo, Dios nunca deja de acercarse, dispuesto a ayudarnos a crecer y regresar a Él. ¿Obtuvo alguna comprensión del papel de la religión en la espiritualidad humana? Sí, vi que la religión organizada puede servir tanto de ayuda como de obstáculo para la espiritualidad genuina. En el mejor de los casos, la religión proporciona un marco estructurado para comprender a Dios y ofrece una comunidad de apoyo para el crecimiento y el estímulo. Sin embargo, también puede convertirse en una barrera cuando se vuelve demasiado rígida y legalista, centrándose más en seguir reglas y tradiciones que en fomentar una relación viva y vibrante con Dios. Jesús dejó en claro que,
si bien las prácticas religiosas pueden ser valiosas, a él le preocupa mucho más el estado de nuestros corazones y la autenticidad de nuestra relación con él que la observancia externa de los rituales religiosos. Es una cuestión de transformación interna más que de conformidad externa. ¿Su experiencia le proporcionó alguna comprensión de la naturaleza del bien y del mal? Por supuesto. Llegué a ver que el bien tiene sus raíces en la alineación con la naturaleza de Dios, su esencia de amor, verdad y creatividad. El mal, por otro lado, no es una fuerza separada con su propia existencia independiente. Más bien, es una distorsión de lo que es bueno. El mal existe solo como una corrupción del bien que Dios quiso que existiera, y se alimenta parasitariamente de lo que es verdadero y puro. Esta comprensión me ayudó a reconciliar la existencia del mal en el mundo. No es que Dios no tenga poder para detenerlo, sino que más bien Él honra nuestro libre albedrío. Nos permite la libertad de elegir, aunque esa libertad a veces resulte en malas decisiones. Pero en su perfecta sabiduría, Dios obra para generar el bien incluso en las circunstancias más dolorosas y destructivas. ¿Su experiencia le dio alguna idea sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad? Sí, obtuve una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del tiempo. El tiempo que experimentamos en nuestro mundo físico es una construcción ligada al universo material, pero no se aplica de la misma manera en el reino espiritual. Cuando estaba en la presencia de Dios, sentía como si el tiempo en sí no tuviera control. Lo que percibía como tiempo, pasado, presente y futuro, parecía coexistir simultáneamente. Me di cuenta de que en la presencia de Dios, el concepto de eternidad no es una idea distante y abstracta, sino una realidad presente. Esta experiencia me hizo ver cosas como la oración y la profecía de manera diferente. Ya no son solo eventos lineales que suceden en el tiempo, sino que son intersecciones donde el reino eterno toca el temporal, donde la naturaleza atemporal de Dios interactúa con nuestra experiencia momentánea. ¿Aprendiste algo sobre el propósito de la creación o por qué Dios hizo el universo? Sí, se me mostró que la creación es una expresión de la naturaleza inherente de Dios, su creatividad ilimitada, su amor y su deseo de relación. El universo no es un accidente aleatorio ni un producto del capricho divino, sino un acto de amor intencional. Dios creó el universo y todos los seres vivos dentro de él para que sean capaces de elegir libremente amarlo a él y a los demás, plenamente conscientes de los riesgos y desafíos que esa libertad conlleva. Toda la historia cósmica, creación, caída y redención, trata sobre el viaje en desarrollo de seres capaces de experimentar y participar en la naturaleza divina del amor. Se trata de traer a la existencia criaturas que son capaces de elegir el amor, que pueden entrar libremente en una relación con su Creador. ¿Ha recibido alguna reacción de las comunidades religiosas sobre su mensaje? Sí, he encontrado cierta resistencia por parte de ciertas comunidades religiosas, en particular de aquellas que se sienten incómodas con la idea de las experiencias cercanas a la muerte, considerándolas antibíblicas o incoherentes con la doctrina tradicional. Algunas personas también han estado en desacuerdo con mi interpretación de la blasfemia contra el Espíritu Santo, considerándola un punto de discordia. Sin embargo, también he descubierto que muchas otras personas se identifican profundamente con mi mensaje. Lo ven como una fuente de esperanza y claridad, y las ha animado a abrir sus corazones más plenamente al amor y la gracia de Dios. ¿Esperanza? ¿Puede explicar cómo la gente encuentra esperanza en un mensaje sobre un pecado imperdonable? Puede parecer contradictorio al principio, pero he descubierto que muchas personas encuentran esperanza y consuelo en este mensaje. La razón es que llegan a comprender que el pecado imperdonable no es algo que probablemente cometan accidentalmente. El miedo a caer sin saberlo en un pecado de ese tipo suele pesar mucho en el corazón de las personas, pero esta revelación ayuda a liberar ese miedo. Se dan cuenta de que, mientras permanezcan abiertos a la verdad de Dios y busquen continuamente su guía, estarán a salvo. La clave no es la perfección, sino la humildad, la voluntad de ser receptivos al amor de Dios y de permitir que su obra transformadora tenga lugar en sus corazones. En lugar de centrarse en el miedo al rechazo,
Se les anima a mantener sus corazones abiertos y esforzarse por lograr una relación más profunda con Dios. Este libro es una exploración fascinante del papel de la Tierra en la gran historia cósmica. He llegado a ver la Tierra como mucho más que un simple espacio físico en el vasto universo, es una especie de guardería espiritual, donde las almas comienzan su viaje de crecimiento y desarrollo. Sirve como un punto de partida único en la narrativa espiritual más amplia, un lugar donde cada alma emprende el camino hacia la realización y la transformación. Sin embargo, lo que destaca aún más es que la Tierra ocupa un lugar central en la historia espiritual de todo el universo. La encarnación de Jesús en este mismo planeta tiene un significado que trasciende las fronteras de nuestro mundo. Sugiere que la Tierra misma es un punto focal, un escenario en el que se desarrolla el gran drama de la creación y la redención. En este sentido, nuestro planeta no solo es parte del orden cósmico, sino que también desempeña un papel integral en la historia general del amor divino y la restauración. Esto profundiza la comprensión de que nuestra existencia aquí no es incidental, sino parte de un propósito mayor y eterno. En cuanto a la relación entre la fe y las buenas obras en la salvación, he llegado a comprender que estos dos elementos están íntimamente entrelazados. La fe verdadera, la creencia genuina en la gracia y el amor de Dios, se expresa inevitablemente a través de acciones de amor. No se trata solo de un asentimiento intelectual a un conjunto de creencias, se trata de vivir esas creencias de maneras tangibles que reflejen la bondad y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo, también comprendí una distinción crucial: nuestra salvación no se gana con nuestros propios esfuerzos, sin importar cuán nobles o justos puedan parecer. La salvación es, fundamentalmente, un don, algo que recibimos por la gracia de Dios. Nuestras buenas obras son una respuesta natural a esa gracia, una manera de participar en la obra continua de renovación de Dios en el mundo. No son la causa de nuestra salvación, pero son evidencia de su poder transformador en nuestras vidas. De esta manera, la fe y las obras son dos caras de la misma moneda, inseparables y que se refuerzan mutuamente. Esta comprensión ha transformado profundamente mi visión de la salvación misma. En lugar de verla como un acontecimiento singular y único, ahora entiendo la salvación como un proceso dinámico y continuo. No es solo un momento en el que aceptamos a Cristo y somos salvados, sino un viaje continuo para convertirnos en lo que Dios nos creó para ser. La salvación tiene que ver con la transformación, con volvernos más plenamente alineados con la voluntad de Dios, creciendo hasta convertirnos en nuestro yo más auténtico. Este proceso comienza cuando nos volvemos a Dios con fe, pero no termina allí. Se extiende a lo largo de todos los días de nuestra vida terrenal y más allá, hasta la eternidad. Cada decisión que tomamos, cada acción que llevamos a cabo, nos acerca a este objetivo final o nos aleja de él. La salvación, entonces, es un viaje de profundización de nuestra relación con Dios y con los demás, constantemente moldeada por las decisiones que tomamos a lo largo del camino. Es un proceso de transformación, no solo un estatus que se debe alcanzar.